Buenas noches con todos los asistentes. Hoy tendremos la ponencia de la cuarta sesión con los temas de subsidios, indemnización, despido arbitrario, asignación familiar y licencia con goce de haber como parte del curso Gestión de Planillas, la cual estará a cargo del ponente Julio Ángel Villena Guamaní, contador público, colegiado, con 6 años de experiencia en outsourcing contable en materia financiera, tributaria y laboral, destacado en empresas del sector privado del servicio, comercial y de exportación, con maestría en ciencias contables y financieras con mención en auditoría y gestión tributaria. Las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la disertación. Al finalizar la presentación general, si hubiese alguna duda, los invitamos a levantar la mano para que puedan realizar sus preguntas y comentarios o dejarlos en el chat en el transcurso de la ponencia. Muy bien, damos la bienvenida al contador Julio Ángel Villena para que pueda iniciar con la ponencia. De acuerdo, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nuevamente agradecido y bienvenidos a esta su aula virtual en un día domingo. Bien, permítame compartir mi pantalla, estimados, para poder, en primera, concluir, en este caso, un pendiente de la sesión 3 correspondiente a las horas extras para poder continuar con lo relacionado a la sesión número 4, con el cual abarcaremos el tema de subsidios, indemnización, asignación familiar. Permíteme compartir mi pantalla para poder nuevamente recapitular la última parte. Por favor, me confirman que pueden visualizar mi pantalla sin ningún problema. ¿Me escuchan? Um, perfecto. A ver. Listo. Gracias. Entonces, retomamos la última parte. Cuando entramos al cálculo de lo que era la remuneración mínima vital y vimos todas las implicancias de el incremento que dio el gobierno de 95 soles y todo lo que implicaría para aquellos trabajadores que perciben una remuneración mínima como costos asumidos por el empleador, así como también descuentos dados por el trabajador, así como también las remuneraciones mínimas que se darían por la particularidad del servicio, sea en un horario nocturno, del régimen minero, del periodismo, entre más. Y bueno, quería concluir esta última parte en un pequeño cálculo de una planilla donde de manera hipotética trabajamos con 6 personas con sueldos por los 3 primeros encima de la remuneración mínima vital y los demás por, en este caso, por el mínimo. En este caso aquí vamos a alternar. A uno que otro le daremos una asignación familiar que lo detallaremos ahora en la sesión número 4 con respecto a su definición. Solamente para efectos de esta planilla indicaré que constituye el 10% de la remuneración mínima vital vigente. Dado que vimos que la remuneración mínima vital vigente es a partir del 1 de mayo de 2025, entonces al trabajador que acredite lo necesario para poder contar con este beneficio, le corresponderá en este caso un 10% de dicha remuneración, perdón, 10% de dicha remuneración por concepto de asignación familiar, el cual para efectos de este caso lo estamos colocando para 3 trabajadores. Estamos colocando la movilidad de libre disposición, un bono extraordinario que percibió el trabajador 2 y el trabajador 5, y al final estamos realizando la totalidad de las sumas. Aparte, estoy considerando que hay un costeo fuera del horario laboral. Aquí estoy consignando, vamos a modificar el formato. Que estos trabajadores laboraron fuera de su horario normal
Y aquí estamos consignando el número de horas. Y bueno, lo hemos clasificado de esta manera. Nuevamente retomamos el tema de lo que es la jornada de trabajo, cuando mencionamos que constituye, en este caso, el tiempo, sea de forma diaria, semanal o mensual, en el que el trabajador da su disposición de tiempo para con el empleador. Y bueno, establecemos que aquí hay una jornada máxima legal, en este caso cuando lo que mencionamos en la base de la Constitución, así como también de cierta normativa, un trabajador labora máximo hasta 48 horas semanales y en el día 8 horas diarias. En este caso, estamos estableciendo que para efectos de esta planilla, un trabajador normal labora en este caso 8 horas diarias. Sin embargo, en acuerdo con su empleador, ha tenido que laborar fuera de su horario de trabajo. Por eso la importancia de destacar que fuera de sus 8 horas de trabajo ha percibido en esta oportunidad, o mejor dicho, ha realizado labores durante el mes a razón de esta cantidad de horas. Y es aquí donde entramos al tema del sobretiempo cuando hablamos de las horas extras. Entonces, eh, bueno, por la lógica de la definición, si ya tenemos eh, contenido, en este caso, que hablamos de una jornada laboral de 8 horas o de un horario establecido normal, el trabajador en sobretiempo sería aquel que excede la jornada ordinaria habitual, como podemos ver aquí. Y al final, claro, el empleador efectuará, reconocerá en este caso el pago correspondiente al trabajador en la planilla. Aquí algunas cosas que considerar. El trabajo en sobretiempo en primera es voluntario, tanto para el empleador como el trabajador, es decir, no puede haber en este caso una imposición. Si es que se detectara una imposición en una fiscalización, entonces la entidad, la empresa estará sujeta a una multa por parte del ente fiscalizador, que en este caso sería SUNAFIL. Asimismo, también para reconocer en este caso las horas extras, lo he dividido de esta manera. Cuando se trabaja, en este caso, por encima del tiempo laboral normal, las 2 primeras horas contadas se le atribuirá una sobretasa del 25%. Y cuando se acumulen las horas a partir de la tercera, entonces percibirá la proporción de un jornal, pero a razón de 35%. Es por ello que aquí clasifiqué las horas y aquí vamos a colocar los cálculos correspondientes al tiempo de servicio. Para ello vamos a efectuarlo de esta manera. Permíteme un momento antes que mi máquina se apague. Perfecto. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Si estamos estableciendo que esta es la remuneración normal que tiene el trabajador en un horario de 8 horas, entonces, es lo que haremos. Calcularemos, dividiremos en este caso la remuneración que habitualmente percibe este trabajador, siendo, en este caso, de una planilla mensual, trabajaremos los datos a razón de una base de 30 días. Pero para poder calcular las horas extras se tiene que tomar en cuenta todo aquel concepto remunerativo que el trabajador haya percibido con habitualidad, con normalidad. En este caso, si analizamos estos 4 conceptos, la remuneración es algo normal, lo percibe. La asignación familiar también. La movilidad de libre disposición, el concepto que te indica del contrato de trabajo es que el sueldo que se dé al trabajador sea de libre disposición, es decir, que no esté sujeto a una condición. Si no está sujeto a una condición, entonces se denominará que estará
afecto o será computable para efectos de otros cálculos. Por lo tanto, la movilidad de libre disposición se considerará como base de cálculo para las horas extras que estamos viendo. Sin embargo, en la bonificación extraordinaria o el bono extraordinario que estamos poniendo de ejemplo, no cumpliría en este caso la habitualidad de un concepto constante, al igual que la asignación familiar o la libre disposición, para que sea base para el cálculo de las horas extras. Entonces, ¿qué es lo que diremos? Que para efectos del cálculo de las horas extras, ¿qué tomaremos en cuenta? Tomaremos en cuenta solamente las remuneraciones que habitualmente percibe el trabajador de manera habitual, de manera normal. Por lo tanto, la bonificación extraordinaria no se tomará en cuenta. Entonces, para efectos de este cálculo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar, en este caso, solamente la remuneración, lo voy a abreviar, computable, para efectos de las horas extras. En este caso, al efectuar la sumatoria, consideraremos tanto la remuneración básica, la asignación familiar y la movilidad de libre disposición. No estamos tomando la bonificación extraordinaria. Y esta sería nuestra base para poder calcular. Ahora, ¿de qué manera vamos a calcular nosotros? Tenemos que calcular cuánto es la remuneración de un trabajador a razón de un día. Por ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir esta remuneración entre 30 días para obtener cuánto sería el jornal diario, sabiendo que el jornal diario equivaldría a las 8 horas habituales. Entonces dividimos esto a razón de 30 días. Y tenemos cuánto es lo que se debe, cuánto correspondería en este caso, cuánto gana el trabajador por día. Como estamos hablando de horas, entonces tenemos que hacer una equivalencia. Tenemos que llevar lo que gane en un día a razón de horas para poder trabajar también con horas. Por lo tanto, a esta jornada diaria, nuevamente también vamos a dividirla, pero vamos a dividirlo en este caso entre el total de jornadas que hace al día, en este caso a razón de 8 horas. Entonces dividiremos el jornal diario, lo que gane un día, es decir, 8 horas, entre la misma cantidad, 8, para obtener cuánto es lo que gana el trabajador por hora. Y recién, sobre esta base, puedo calcular cuánto es lo que correspondería para la cantidad de horas que ha elaborado esta persona. A ver, tomando en cuenta que sí, es correcto. Tomando en cuenta, para evitar confusiones, estos conceptos que tenemos aquí, sombreados, corresponden a importes. Y estos conceptos son cantidades. En este caso aquí vemos la cantidad de horas. No son remuneraciones. Recién aquí en costo reflejaremos cuánto es lo que equivaldría esas horas. Entonces, aquí hacemos el cálculo. ¿Cuánto vale en este caso una jornada? En este caso, la remuneración del trabajador por una hora de trabajo. En este caso tenemos a razón de 10.26. Y lo multiplicaremos por la cantidad de horas que ha elaborado, en este caso para obtener la sobretasa del 25%, por las dos primeras. En este caso, el trabajador ha elaborado disculpe un momento,
Bien, el trabajador ha laborado 10 horas durante el periodo para que esté sujeto a la sobretasa del 25% por las 2 primeras horas. Entonces, estamos multiplicando cuánto sería el jornal por hora por, en este caso, 10,26, por la cantidad de horas que ha laborado fuera de su horario normal. Y aquí tenemos que agregar por la tasa del 25%. Este mismo dato o este mismo cálculo lo arrastro para todos los trabajadores y con ello obtengo cuánto es la remuneración por las horas extras, en este caso por la sobretasa de las 2 primeras horas contadas por día para que se dé un cálculo del 25%. Es decir, estás recibiendo, si quito esto, es decir, le estoy reconociendo al trabajador cuánto es en este caso cuánto adicionalmente estarías ganando por considerar ese sobretiempo. Y en este caso, a ver, vamos a hacerlo de manera directa. Si yo multiplico 25%, estoy solamente calculando cuánto sería el adicional. Es decir, aquí vamos a hacer lo siguiente. Si yo multiplico primero por 10, estoy mostrando que el trabajador por haber laborado 10 horas adicionales está ganando a razón de 102,56. Y si quiero en este caso calcular cuánto serían por el sobretiempo de la ganancia del 25%, entonces lo multiplico por 25%. Ahora, si yo quisiera tener la suma total de cuánto sería lo que está ganando el trabajador por las 10 horas trabajadas más el cálculo del sobretiempo, entonces aquí realizaré una modificación. Lo multiplicaré por la unidad más 25. En este caso, 1,25. ¿Qué me va a dar este 1,25? Este 1,25 me va a dar la sumatoria tanto de lo que costaría o de lo que ha generado el trabajador por laborar 10 horas en base a su jornada por hora, y aparte estoy calculando que ya me incluya cuánto sería la ganancia del 25%. A ver, no sé si queda claro esa parte. En sí lo estoy haciendo todo junto. Es decir, si quisiera saber cuánto es lo que gana el trabajador por laborar 10 horas, multiplico el número de horas por el jornal. Y sé que el trabajador, por laborar ese tiempo, gana a razón de 102,56. Pero, como ha laborado fuera de su horario normal, estoy agregando la sobretasa del 25% que le correspondería. Así que sobre este cálculo multiplico 25%. Y si yo efectúo la sumatoria correspondiente, entonces estoy obteniendo 128,20, que es equivalente a lo que están viendo aquí. Es decir, aquí lo estoy calculando directamente, donde estoy considerando la totalidad de las horas trabajadas más la sobretasa del 25%. Aquí lo estoy colocando de manera integral, todo junto, y aquí de manera separada. Lo que ganaría por horas laboradas más la sobretasa. Coloquémoslo así, horas laboradas y sobretasa total. Y aquí agregaremos un pequeño checkpoint, una pequeña conciliación, donde si el resultado es 0, significa que es igual. Entonces, continuemos con este cálculo. Dado que ya tengo este primer dato, lo que haré es arrastrar la fórmula y trabajaré de manera individual. Calcularé en este caso cuánto es lo que percibe un trabajador por hora por las horas trabajadas, en este caso por las 2 primeras horas, que son 8, donde obtiene 44,25, pero a ello tengo que agregarle la sobretasa del 25%. Para ello arrastro la fórmula, donde ya estoy calculando que
estas horas laboradas le corresponden que se le pague un adicional del 25%. Y con ello, lo único que hago es totalizar. Y nuevamente, por mi comprobación, si todo aquí es 0, significa que mis cálculos son correctos. Aquí lo estoy mostrando de manera separada y aquí lo estoy mostrando de manera consolidada, donde al final llegamos al mismo importe. Dado que se obtiene esta explicación, para efectos de el cálculo del 35% vendría a ser lo mismo, donde utilizaré el mismo concepto, multiplicaré cuánto es lo que el trabajador percibe por hora por las horas trabajadas a partir de la tercera hora en esta columna y lo multiplicaré por 1.35. En este caso pongo 1.35 para que me dé el resultado tanto de las horas laboradas y que también ya incluya la sobretasa del 35%. En este caso me va a dar 0, dado que el trabajador no laboró a partir de la tercera hora, solamente laboró por las 2 primeras horas a razón de 10. Pero los demás trabajadores sí han efectuado una labor a partir de la tercera hora, por lo que sí les corresponderá una sobretasa. En este caso, aquí ya tenemos el cálculo de manera directa. Si yo quisiera disgregarlo nuevamente, sería el mismo resultado. Estaría multiplicando el número de horas por la jornada, perdón, el número de horas trabajadas en esta columna por la jornada para obtener este resultado. Y aparte, tendría que multiplicar este resultado por la sobretasa del 35% correspondientes a partir de la tercera hora. Y con ello hago una totalización, donde obtendría, en este caso, el mismo resultado. Brevemente podemos hacerlo si es que quieres visualizarlo. En este caso, horas labor. Aquí colocaremos que esto corresponde al 25% y aquí colocaremos que esto corresponde al 35%. Entonces, nuevamente lo mismo. Jornada diaria, no, perdón, jornada por hora por las horas efectuadas en sobretiempo fuera del horario normal a partir de la tercera hora. Y obtengo mi resultado. Y a ello voy a agregar la sobretasa, ya no del 25, sino del 35%. En este caso directamente puedo utilizar la columna de arriba y voy a, perdón, la celda de arriba y voy a prefijarlo. Vamos a darle un formato un poco más presentable. Y con ello efectuamos la sumatoria. Y para comprobar que mi checkpoint es correcto, entonces efectuaré una pequeña resta. En este caso, aquí como he utilizado una fórmula, tengo que efectuar una resta del total que estoy obteniendo en este cuadro adicional, menos lo que estoy obteniendo aquí de manera consolidada. Y me debe salir 0. Si me sale 0, todo es correcto. A ver, aquí ¿qué me está faltando? Ah, claro. Al final llego al mismo resultado. Aquí lo estoy mostrando de manera separada cómo estoy efectuando el cálculo. Y aquí estoy calculando de manera conjunta. Como pueden ver, al final llego al mismo resultado. 870, 870. 302,40, 302,40. Y las columnas que están aquí me muestran que mis cálculos son correctos. Porque si son 0, significa que cada dato trabajado de manera consolidada o de manera separada me debe dar lo mismo. Esto solamente para efectos de complementar lo que
teníamos por pendiente con respecto a la jornada anterior, relacionado al tema de las jornadas y el sobretiempo. Bien, este archivo lo voy a guardar y lo voy a pasar para poder derivarlo, en este caso, con mi estimada, y pueda estar en la plataforma a su disposición. De manera temporal voy a cerrar este archivo para poder trabajar con la sesión de hoy. Voy a ampliar un poco de ser necesario. Estoy compartiendo una nueva pantalla. ¿Me confirman que sí puedan visualizarlo, por favor? Ok, sí, siempre es bueno de todas formas revisarlo. Ok, muchas gracias, estimados. Entonces, procederé. Bien, en esta sesión 4 vamos a entrar al tema de los subsidios. Vamos a verlo de esta manera. Voy a empezar con el subsidio por lactancia. En este caso, cuando hablamos de los subsidios, hablamos de un otorgamiento por parte del Estado a fin de poder retribuir el tiempo no laborado por el trabajador, sea cual sea la situación justificada. En este caso, cuando hablamos de una persona que acredita, en este caso, tener un menor hijo, un recién nacido, en este caso, en su periodo de embarazo, donde estaría en la incapacidad de poder efectuar una labor cotidiana de manera normal, así como también los riesgos que pueden ocurrir, accidentes, sea dentro o fuera del trabajo, donde el trabajador va a tener que estar en un periodo de suspensión imperfecta hasta retornar a sus labores, o inclusive si es que, en este caso, el trabajador llegase a tener, tuviese un siniestro que le causara la muerte. De manera sucinta, por el tema de la teoría, vamos a verlo de esta manera. Primero quiero enfocarme al tema del subsidio por lactancia. En este caso, tal como dice la teoría, esto corresponde a la persona que acredita tener un recién nacido y, por lo tanto, solo le corresponderá un monto, una remuneración por parte del Estado de 820 por cada lactante, en este caso por cada hijo que, en este caso, la madre tenga. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para recibir un subsidio? Casi todos estos requisitos para un subsidio en los 4 que hemos mostrado coinciden en ciertas condiciones en cuanto a la consecutividad, y esta consecutividad se constituye, para efectos de esta lactancia, que debe acreditar en este caso 3 meses de aportación consecutivo o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendarios anteriores al mes que se inició la contingencia. En este caso se tendría que acreditar con las boletas de pago, es decir, cuando el trabajador, después de efectuar su labor, recibe una remuneración, sea el acuerdo que se haya efectuado por efectivo o en este caso por un medio de pago, se le expide también una boleta de pago donde se detalla su remuneración, sus conceptos afectos, sus descuentos, así como el neto que está percibiendo y que debe coincidir con lo que recibe en efectivo o lo que esté abonado en la cuenta, el cual tendrá que ser el cual es firmado tanto por el empleador y también de conformidad por el trabajador. Esa boleta de pago es la que tendría que acreditarse que de manera constante se ha estado efectuando dicha aportación, sea consecutiva o no consecutiva.
Y llamo este concepto de consecutiva o no consecutiva porque la boleta de pago es un sustento, porque hay una firma de por medio del empleador y también la conformidad del trabajador. Pero también sucede que no siempre el empleador realiza el pago oportuno de la salud. Puede que en este caso lo realice fuera de fecha y el sistema de salud demora, en este caso, en captar eh, el aporte extemporáneo. Por lo tanto, muchas veces no logra detectarlo y puede que no se le dé este subsidio. Entonces, es necesario tener de antemano estas boletas de pago y acreditar por parte de, en este caso de la madre que tiene, que ha tenido un trabajo de manera continua o no continua donde su empleador ha estado aportando. Bueno, tenemos también algunas particularidades en cuanto al asegurado agrario, que también debe contar en este caso con el mismo tiempo de aportación, al igual que un privado, a razón de 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos. Solo que la diferencia es que no se daría en los 6 meses calendarios anteriores, sino aquí te está dando hasta 12 meses. Lo principal también para poder contemplar, obtener este subsidio, es que la persona pueda, en este caso, mantener un vínculo laboral al momento de la contingencia. Eso también acreditado a razón con las boletas de pago. E inclusive, si es que eh, alguno de los trabajadores tuviera un RUJ, una clave SOL, se puede también acreditar con ello. Puede descargarse de la clave SOL las aportaciones que ha efectuado el empleador y esa constancia de alguna manera podría valer también para demostrar que ha habido una continuidad. Bueno, tomando en cuenta que en el sistema de SUNAT demora unos 10 días hábiles para poder reconocer, en este caso, los aportes que ha efectuado el empleador y al mismo tiempo nos da un indicio de que aún se mantiene el vínculo laboral. Bueno, también el lactante debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado y bueno, en el caso que la madre del lactante no es asegurada titular, también deberá estar inscrito en el salud. Y si es que se diera la situación de que el lactante ha fallecido, entonces correspondería la inscripción póstuma para la acreditación de dicho subsidio. En estos casos, bueno, los únicos documentos que se deben presentar para ello es el formulario 1040 y mostrar el documento original. Aquí mostramos algunos casos particulares o especiales a considerar. Si un tercero presenta la solicitud, es decir, lo destacamos a alguien distinto de la persona que debe efectuar dicho trámite, entonces se tendrá que adjuntar fuera del formulario 1040 y del documento original de la solicitante una copia del DNI del tercero que realiza el trámite y también una carta poder simple de representatividad para realizar dicho trámite. Ahora tenemos también el caso que si la madre del lactante falleció, entonces se tiene que mostrar la partida original de defunción de la madre, que puede en este caso, como bien dice, presentar eh, el padre o el tutor, y también un documento que acredite la tutela del niño, en este caso del tutor o del abandono del menor. Y por último, si es que estamos viendo si la madre lactante es menor de edad y es soltera, sin título oficial que la autorice a ejercer una profesión u oficio, la prestación se pagará a través de su padre o tutor, para lo cual deberá presentar una copia y mostrar el original del documento que lo acredite como tal. Bueno, son casos particulares que se dan y bueno, de alguna manera la normativa trata de estar puesto en los escenarios posibles para poder, para poder mediar la situación y también otorgar el subsidio de ser, en este caso, de corresponder. Y bueno, ¿hasta cuánto tiempo tiene la persona para poder efectuar la solicitud del subsidio?
se da como un plazo máximo de 90 días posteriores contados a partir de la fecha del nacimiento del niño, más 6 meses, es decir, nos están dando todavía una ampliación de los 6 meses en adelante más 90 días, donde se tendrá el tiempo para poder solicitar este subsidio por lactancia. Importante tener en cuenta, y por la razón de que ha sido rechazado en ciertas ocasiones, es demostrar en este caso la aportación continua o no continua con su empleador, y sobre todo que mantenga el vínculo laboral en el momento de la contingencia para poder percibir este subsidio por lactancia. Me voy al caso del subsidio por maternidad, que en este caso es... En este caso se le otorga, en este caso a las personas que tienen derecho en la actividad, a fin, como dice el concepto, de resarcir el lucro cesante como consecuencia del alumbramiento y de las necesidades del cuidado del recién nacido. En este caso se da, bueno, en este caso se puede dar en dos partes, cuando se da en el prenatal o en el postnatal, pero veámoslo de esta manera. Al igual que el subsidio anterior, condiciones para poder recibir este subsidio, corresponderían también mostrar en este caso los aportes sean consecutivos o no consecutivos a razón de 3 o 4 meses, tanto para el sector privado como en el sector agrario. Así como también importante demostrar que aún hay vínculo laboral en el momento del goce de la prestación. Adicionalmente, también te indica que se debe demostrar, en este caso, que la asegurada regular en actividad debe haber tenido vínculo laboral en el mes de la concepción. En todo caso, bueno, tomando en cuenta el periodo regular de hasta que nazca el bebé, esa razón de 9 meses. Entonces, si puede en este caso se puede acreditar que desde el momento de la concepción se encontraba en este caso de manera activa en la planilla de la empresa para poder reconocer ello, es decir, que haya tenido un vínculo constante y al inicio, en este caso claro, al inicio de la concepción para poder obtenerlo. Bueno, esto ya es particular cuando se habla de otro tipo de beneficios, cuando es el régimen especial y de pescadora. En este caso, solamente te indica que debe haber gozado el aporte de la concepción hasta antes de presentar la solicitud. Algo interesante que hay que tomar en cuenta, cuando nosotros veamos, y esto va a ser en la última sesión, en el llenado de la planilla electrónica, se tiene que completar, en este caso, los casilleros de la declaración de tal cual como hemos visto los cálculos de planilla que he mostrado en la sesión anterior, los cuales vamos a tener que colocar que durante el periodo que no ha estado trabajando esta persona, van a tener que ser reclasificados en otro casillero, en otra columna, donde se especifique que no está recibiendo una remuneración por su labor, sino está recibiendo un subsidio. Entonces, de acuerdo a cómo se haya acordado o se haya visto por conveniente por parte de, en este caso, la madre, entonces, tantos días proporcionales se colocarán a fin de que pueda recibir esa proporción del subsidio. Entonces, esa luz de manera proporcional estará cancelando, pagando por los días correspondientes a los que se acredita el subsidio. En este caso, si hablamos que durante el mes de junio, bueno, contando hoy día junio, desde el 12 de junio hasta el 30 de junio,
tenemos a razón de 19 días. Si es que se acredita que durante ese tiempo está en periodo de descanso, en este caso está en el periodo de prenatal, es decir, antes que nazca el bebé, el recién nacido, entonces lo que se hará es cancelar en la planilla a razón de 19 días por el tiempo que está de descanso, en el que ha solicitado su descanso prenatal. Y ya, por ejemplo, en el 1 de julio hasta el 31 de julio, se le pagará por el total de días correspondientes por el mes completo, mientras se haya reclasificado en la planilla electrónica los días en que la persona estuvo en subsidio. Bueno, es de mencionar que en este caso el empleador es quien realiza este primer pago para que después se realice el trámite de la solicitud del subsidio por parte del empleador. Y cuando se haya obtenido, en este caso, la aprobación por parte de la salud, entonces ellos emitirán una resolución que reconocen el subsidio que se está otorgando. Hay que tener cuidado también en esto, porque si es que nosotros declaramos que la persona está solicitando un subsidio, pero se está acreditando que tiene días laborados, entonces simplemente no corresponde, dado que para poder obtenerlo está bien que se diga que se mantiene el vínculo laboral vigente, pero en las reglas particulares, en la planilla electrónica, tiene que demostrarse o tiene que acreditarse que no está laborando, que está en periodo de descanso, está en reposo. Por lo que si colocamos una remuneración o colocamos días efectivos, entonces ya sería una causal de rechazo por parte de la salud para que no se acepte dicho subsidio. En este caso, ¿cómo se otorga y se paga este subsidio? Este subsidio se otorga a razón de 98 días, iniciándose, como dice el concepto, regularmente 49 días antes de la fecha probable del parto. Y bueno, que este subsidio también se extenderá por 30 días adicionales en caso de sea parto múltiple o niños con discapacidad. En este caso se otorga un subsidio a razón de 98 días, es decir, tomando en cuenta un promedio de las 12 últimas remuneraciones que percibe esa persona, se tomará ese promedio y se dividirá, lo mismo que hemos hecho para los días efectivos de las horas extras, donde si por ejemplo obtenemos que la remuneración en promedio de esta persona es a razón de 1.200, entonces dividiremos esta remuneración entre 30 días para obtener cuánto es lo que percibe por día y lo multiplicaremos por los 98 días que corresponde el otorgamiento de dicho subsidio. Y este subsidio es el que se le otorgará. Solo que, como sabemos que 98 días está otorgándose a razón de la planilla, se efectuará de manera proporcional. En este caso estamos hablando que a razón de 3 meses y 8 días, se tendrá que proporcionar en la planilla, o se tendrá que disgregar en la planilla este concepto, a razón de lo que perciba en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, por el tiempo que estuvo en periodo de descanso, para que se le otorgue este subsidio por maternidad. Algunas situaciones a tomar en cuenta cuando se pierde en este caso, este subsidio. Bueno, la principal razón es cuando no se tenga vínculo laboral, que suele pasar a veces por error. Se piensa que esta persona no va a trabajar, entonces lo que se hace, bueno, técnicamente en la planilla, es efectuarle un retiro o un cese, y puede darse que por un error se está cesando a un trabajador, en este caso una trabajadora,
quebrando en este caso el vínculo laboral, donde ya no sería de manera continua. Y por lo tanto, podría, en este caso, ser causal también de rechazo. Entonces, bastante cuidado cuando se tiene que consignar, en este caso, los datos de la continuidad. Es cierto que la persona ya no trabaja, pero se debe demostrar de que no ha sido retirada de la planilla, sino que mantiene el vínculo. Asimismo, también se pierde cuando se realiza labor remunerada durante el periodo de subsidio. Es lógico, se supone que se te está dando una, podemos verlo así como una indemnización o un monto mientras no laboras, pero si estás laborando, entonces no tendrías por qué recibir el subsidio porque se supone que estás en incapacidad para poder trabajar y al mismo tiempo por este subsidio de maternidad se supone que se da con el fin, primera, de resarcir un lucro cesante, dado que estás esperando un recién nacido, un bebé, y también que va a requerir las necesidades o el cuidado correspondiente. Entonces, el hecho de que una persona trabaje durante ese periodo sería también causal de perder el derecho al subsidio. Y bueno, también abandonar o incumplir el tratamiento y las prescripciones médicas. Si deja de estar de manera constante, entonces ya no le correspondería. Son también razones, dado que, al menos por temas del Estado, cuando se trata de solicitar algo, y en este caso son subsidios, para que el Estado pueda en este caso soltar dinero y pueda entregar ello, tiene que hacer los filtros necesarios para demostrar de que esta persona realmente los cumple y pueda recibir dicho beneficio a fin de evitar de que se esté haciendo la simulación o el ardid de querer percibir un beneficio por parte del Estado cuando no le corresponde. Y bueno, para poder solicitar este subsidio, ¿hasta qué oportunidad se tiene plazo? Se tiene como plazo de presentación 98 días posteriores a la fecha del nacimiento del niño, más 6 meses. Y bueno, en el caso que hubiese partos múltiples, tal como indica, se considerará un mayor tiempo, a razón de 128 días posteriores a la fecha de nacimiento del niño, nuevamente, más 6 meses. Es decir, nos da el tiempo suficiente para poder efectuar dichos trámites a la solicitud. Recalco nuevamente, para efectos de ello, eh, es en este caso el empleador quien está teniendo que efectuar primero la realización del mismo para después de efectuar el trámite, el subsidio le sea otorgado. Pero en primera es en este caso el empleador, en este caso la empresa, quien realiza el pago al trabajador para que después se pueda efectuar, en este caso, el subsidio por maternidad, se pueda percibir eh, dicho resarcimiento. Bien, para continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos en este caso con el resto del contenido de nuestros temas. Estimada, te doy la palabra para poder hacer una pequeña pausa. Bien, a continuación daremos un pequeño break en el que presentaremos un video corto sobre nuestra empresa para que puedan reconocer los servicios que ofrecemos.
Bien, recordarles que las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la presentación final. Queremos invitarlos a ustedes, los asistentes, a nuestro siguiente curso, curso completo, que es Evaluación de Desempeño, que va a iniciar este martes 14. Bien, en un momento por el chat compartiré el link de nuestra red social para que puedan participar en nuestro sorteo de medias becas que se dará mañana. Bien. Ahora continuaremos con la segunda parte de la disertación, por lo que daremos pase al contador Julio Ángel Villena Guamaní. Ok, estimada, muchas gracias. Permítame nuevamente compartir mi pantalla. Sí, nuevamente volvemos, chicos. Previo a ello, quería hacer una consulta de manera general, dado que las clases que se están realizando son los días viernes y los días domingos. Entonces, el día domingo coincide con el Día del Padre. Entonces, quería hacer en este caso aquí la consulta pública para saber si es que podemos, en este caso,
posponer ese día o realizarlo de manera normal. En este caso lo sometería a la decisión de ustedes. Pediría en este caso que ustedes puedan escribir por el chat si están de acuerdo y tomando en este caso la cantidad de personas, tomaremos en cuenta si es que realizamos clases de manera normal el día domingo o en este caso simplemente lo que hacemos es recorrer una fecha. Bien, estoy compartiendo nuevamente mi pantalla, estimados, para poder continuar. Bien, a ver. Por eso, chicos, les pediría que durante al menos este pequeño lapso de tiempo puedan ustedes colocar y en este caso a lo que diga la mayoría lo someteremos. Claro, no te preocupes, Héctor. Igual, la clase igual siempre se tendría bien grabada. Por eso, de sus comentarios, opiniones, y en este caso, en base a lo que ustedes digan, entonces someteremos o bien de realizarlo de manera normal o en este caso de posponerlo. Ustedes son los que indican. Pediría en todo caso puedan ir comentándolo en el chat. Asimismo, también pedirte el apoyo, estimada, para que puedas en este caso computar, tomar en cuenta en este caso la cantidad de personas que está de acuerdo, para sobre ello tomar una decisión y poder ya tenerlo definido para la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Bien, estimados, retornamos nuevamente a nuestro curso. Bien, como han podido ver, estamos en este caso mostrando las prestaciones pecuniarias que otorga el Estado por la situación de incapacidad que se da por parte de un trabajador que se encuentra activo, que haya aportado de manera constante y que por razones de acuerdo a la naturaleza de cada subsidio no puede en este caso realizar dicha labor o pueda realizar sus funciones con habitualidad. Lo mismo pasa con el caso del subsidio por incapacidad temporal. En este caso, nuevamente, si es que por alguna situación, por la incapacidad del trabajador de no poder efectuar su labor de manera constante hasta recuperar su salud, entonces se le otorgará un subsidio por incapacidad temporal. Es de mencionar que, claro, los primeros 20 días los asume, en este caso, el empleador, y el resto lo asume salud. Algo particular que se debe tomar en cuenta de manera general para estos subsidios es que se tiene que solicitar, en este caso, un certificado de incapacidad al centro médico, en este caso al salud, para que sobre ello se considere las fechas desde que se encuentre incapacitado hasta su retorno o su reposición al centro de trabajo. Es necesario contar con ese SIT para poder, en este caso, computar las fechas y al mismo tiempo poder efectuar las modificaciones. Es decir, si en la planilla considerábamos una remuneración, ahora que tenemos ese SIT, ese certificado, tendremos que reclasificar el concepto de una remuneración al concepto de un subsidio por incapacidad. En sí estamos trasladando la remuneración habitual que tenía de un concepto a otro. Esto con el fin de poder efectuar el trámite
ante salud y poder obtener el subsidio. Porque si yo solicito en este caso dicho subsidio, pero no coloco en la casilla correspondiente, y eso lo menciono porque en la planilla electrónica hay una casilla específica para ello, no lo coloco no coloco en este caso esta cantidad de 1000 en el subsidio, sino que lo coloco en remuneración. En el momento de presentarlo en salud es rechazado, dado que no tiene concordancia, y ya estaría yendo al causal de lo que habíamos visto, de que el trabajador en el tiempo que está en subsidio con un SIT está percibiendo una remuneración, está trabajando, se entendería que está trabajando de manera continua, a pesar de que tiene un SIT de incapacidad. Bueno, y por último, esto lo voy a dejar a manera de lectura por parte de ustedes, más que todo para poder continuar por efectos de tiempo. Sin embargo, rescatar que cuando se trata de la prestación por sepelio, es decir, por la situación de muerte de alguno de los trabajadores, entonces el monto del dinero que se otorga es directamente al beneficiario, a los beneficiarios del trabajador, que en este caso son su familia. Y en este caso, bueno, aquí el de salud otorga un máximo de 2070 soles, y considerando que el familiar directo de la persona son los beneficiarios, en este caso sea el cónyuge, concubino o descendientes, hijos, o ascendientes, padres, hacia atrás. Quiero pasar, estimados, a este tema de la indemnización, que de hecho fue algo que estuvimos mencionando cuando estuvimos trabajando en los cuadros de los trabajadores que estaban en el MIPE y en el no MIPE. Entonces, quería con esto consolidar el concepto del mismo. En primera, ¿qué entendemos cuando hablamos de una indemnización por despido arbitrario? En este caso, de acuerdo a los conceptos que tenemos, que he colocado por definición, bueno, aquí se considera que que se va a quebrar el vínculo laboral que se tenía entre el trabajador y el empleador, solo que este vínculo no se quiebra por decisión o acuerdo conjunto, sino es por decisión unilateral del empleador, es decir, por parte de decisión de una de las partes sin haber consultado con el otro. Una característica principal de ello es que este despido arbitrario no se sustenta una causa justificante o válida. Obviamente, si es que la empresa acreditara que el trabajador faltara de manera continua al centro de trabajo o no cumplir en este caso las expectativas como el personal idóneo elegido para determinadas funciones, entonces ya se está acreditando que de alguna manera hubo una justificación para poder despedirlo. Pero en este caso del despido arbitrario es cuando no hay esa causal. Simplemente el empleador decide no continuar con ello, y a fin de coberturar que un trabajador, teniendo un contrato a plazo determinado, pueda en este caso no solamente percibir sus beneficios de ley al cese, sino que también pueda recibir una indemnización, dado que perjudica al trabajador que, habiendo establecido un contrato de por medio, se corte de un momento a otro dicho vínculo y deje de percibir ese ingreso. Entonces, hasta el tiempo, el momento que pueda encontrar otro puesto de trabajo, entonces se le da una indemnización. Podríamos definirlo tal vez como un reparo un reparo por el lucro cesante. En este caso, cuando ha dejado de percibir una remuneración constante por cortar el vínculo con el empleador, que ha sido en este caso por decisión de parte del empleador. Estamos aclarando que esto es de parte de la empresa, porque si fuera de parte del trabajador, simplemente el trabajador lo que hace es cortar el vínculo
y renuncia, presenta una carta ante la empresa y simplemente no le correspondería esta indemnización por despido arbitrario. Algunos requisitos para tomar en cuenta y saber si se tiene derecho a esa indemnización. En este caso, haber superado el periodo de prueba de 3 meses. O en este caso, dependiendo del cargo o dirección que tenga el trabajador para el puesto de trabajo. Por lo general, el periodo de prueba es de 3 meses. Sin embargo, de acuerdo a la complejidad o la actividad que se realice, puede ampliarse. El punto es que mientras esté el trabajador dentro de ese periodo de prueba, puede en este caso el empleador de manera unilateral poder prescindir de sus servicios sin pagar indemnización alguna. También, ¿qué otras causales se debe tomar en cuenta? En este caso, el trabajador tiene que tener al menos una jornada mínima de 4 horas para poder estar considerado a tener derecho a, en este caso, a la indemnización por despido arbitrario, dado que si es que efectuara una labor parcial menor a ese tiempo, entonces no tendría derecho alguno. Y saber que el motivo del despido no se encuentra tipificado en la norma y que por lo tanto es injustificado, es decir, que en este caso se tenga por bien a considerar que ha sido, en este caso, una decisión que no está dentro de los alcances de la normativa para que pueda considerarse como un despido justificado, que por el contrario sea un despido que no haya tenido razón o sustento, que a pesar de que el trabajador haya cumplido con las disposiciones, normas internas, disciplinarias dentro de la empresa, y aún así la decisión sea unilateral sin una razón o sustento, entonces está considerado como injustificado y por lo tanto tiene derecho a dicha indemnización. Pero, ¿qué concepto se debería considerar para el cálculo el cálculo por despido arbitrario? En este caso, bueno, por lo general lo que se considera es la última remuneración vigente. Es decir, tenemos un trabajador que empezó con una remuneración en el año 1 de 1000, pero al cese, después de haber transcurrido 8 años, su remuneración ya es de 3000. Por lo tanto, para efectos del cálculo se considerará la remuneración que se encontraba hasta antes de cortar el vínculo de trabajo. También en este caso se considera la asignación familiar, dado que se considera como un concepto de manera regular y al mismo tiempo se considerará también un promedio de toda remuneración complementaria que se haya recibido, como dice en negrita, con cierta regularidad. Es decir, aquí estamos considerando el concepto de las extras o feriados que vimos que vimos en el desarrollo de la sesión anterior, que haya percibido el trabajador de manera regular al menos 3 veces en un periodo de 6 meses. Si es que es así, entonces se sumará ese concepto para efectos de calcular la indemnización por despido arbitrario. Entonces vamos a ver de manera sucinta algunos casos. Recordemos, y les voy a mostrar nuevamente la sesión 3, donde compartimos este pequeño cuadro de MIPE y no MIPE. MIPE, todo lo que es micro y pequeña empresa, y todo lo que es no MIPE, régimen general, en adelante. Vamos a efectuar en este caso cuáles serían los cálculos de la indemnización por despido arbitrario por cada régimen laboral. En este caso vamos a comenzar con el régimen general, donde recordamos que aquella persona que haya, en este caso se le haya despedido de manera injustificada, entonces está sujeto a una indemnización por despido arbitrario equivalente a una remuneración y media por cada año trabajado. Entonces, vayamos a este concepto. Aquí estoy empezando con el decreto legislativo 728 cuando hablamos de un contrato
a plazo indeterminado o indefinido. Tal como lo encontramos en la definición del cuadro anterior del régimen laboral, el artículo 38 de dicho decreto te indica que la indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicio con un máximo de 12 remuneraciones. Las fracciones de años se abonan a razón de 2avos y 30avos según corresponda, y su abono procede superado el periodo de prueba. En este caso, cuando hablamos de fracciones, se refiere que si es que el trabajador no hubiese elaborado de manera completa, entonces se pagará en este caso de manera proporcional. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si un trabajador ha venido laborando en una empresa durante 10 años y la última remuneración al 31 de agosto del 2021 es de 3.000 soles, no recibe asignación familiar, ¿cuánto le correspondería por indemnización por despido arbitrario? Si estamos en el cuadro del NOMIPE, es decir, del régimen general, le corresponderá una indemnización por despido arbitrario equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año. Para ello, primero vamos a efectuar el cálculo del tope. Si me dice que para este tipo de indemnizaciones debe tener un tope máximo de 12. Si el trabajador, pongámoslo de esta manera, percibe una remuneración, pongámosle la remuneración computable, es decir, la remuneración afecta. Sería en este caso la última remuneración que percibe el trabajador más la asignación familiar y el promedio de algún concepto regular que haya recibido en los últimos 6 meses. En este caso no tenemos ese concepto regular, tampoco tenemos asignación familiar, pero tenemos como dato que su última remuneración ha sido a razón de 3.000 soles. Por lo tanto, primero calcularemos el tope máximo. El tope máximo te dice que son 12 remuneraciones. Entonces, calcularemos 3.000 por 12. Entonces, en primero establecemos cuánto es el tope, que el trabajador no podrá percibir más de 36.000 soles. Ahora determinemos el tiempo de trabajo. En este caso, bueno, de acuerdo al concepto, dice que ha laborado durante 10 años. Y la última remuneración percibe al 31 de agosto. Entonces, primero aquí haremos un cálculo. Haremos el cálculo de la remuneración, perdón, el cálculo de la indemnización. Año. Y después por meses. Primero por año. En este caso, durante 10 años. Ok, en este caso, si tenemos 10 años, entonces, ¿qué es lo que haremos? Multiplicaremos la remuneración computable por, por el número de años. En este caso, la remuneración computable, recordemos que es a razón de una remuneración y media ordinaria. Entonces, ¿qué significa? Que multiplicaremos 3.000 por 1.5. Con ello tenemos la indemnización que se tendría que pagar por cada año. Y si eso lo multiplicamos por 10, entonces, ¿qué obtenemos? $45.000. Entonces, lo que yo quería hacer era calcular por los años y también calcular por los meses, en este caso hasta el 31 de agosto. Aquí tendríamos que hacer solamente una división proporcional, pero en este caso ya no sería necesario porque si nosotros hacemos el cálculo de cuánto sería el tope, perdón, cuánto sería el cálculo de la indemnización por despido arbitrario, que es una remuneración y media, es decir, 1.5 veces el último sueldo por el número de años completos, ya obtenemos 45.000. Entonces lo que hacemos es una comparación
con el tope de las 12 remuneraciones máximas que se permite para esta indemnización. Es decir, el trabajador no podría percibir más de 36.000 soles. Entonces, ¿qué significa? Que el trabajador percibirá una indemnización por 36.000 soles. Indemnización recibida a razón de 36.000 soles. Un poquito. Y resaltaremos esto como la respuesta final. Dado que la normativa indica que no puede exceder en este caso las 12 remuneraciones, a pesar de haber calculado el tiempo de trabajo o los años de trabajo completos que ha efectuado el trabajador, no podemos en este caso pagarle por encima del tope máximo de 12 remuneraciones. De que tiene ese derecho, lo tiene, pero no puede superar 12 remuneraciones para efectos de las empresas que se encuentran en el régimen laboral privado. Decreto Legislativo 728, es decir, en este caso, empresas del régimen general, no MIPE. Vayamos a otro caso. ¿Qué pasaría si es que fuera no a un contrato a plazo indeterminado, sino un contrato a plazo fijo? En este caso tenemos el dato de que la remuneración va a ser también, perdón, la indemnización va a ser equivalente también a una remuneración y media ordinaria mensual por cada mes, pero dejado de elaborar hasta el vencimiento del contrato, también con un límite de 12 remuneraciones. Es decir, aquí trabajamos cuando el contrato es indeterminado, indefinido, le corresponderá por cada año completo una remuneración y media. Para efectos de este ejemplo, 3.000 por 1.5. 4.500 soles le corresponderá por cada año completo de servicio. En este caso, cuando es a plazo fijo, cuando se trata de un contrato definido, donde hay un plazo de vencimiento, en este caso, digamos, al 31 de diciembre del presente ejercicio, y el vínculo se corta hoy día, entonces la indemnización se calculará de esta manera. Se le abonará, al igual que el concepto anterior, 1.5, pero ya no por cada año completo de trabajo, sino en este caso se pagará una remuneración y media, es decir, 1.5 de la remuneración, pero por cada mes dejado de elaborar hasta el vencimiento del contrato. Es decir, si es que se corta el vínculo ahora en el mes de junio, entonces corresponderá que me den a mí una remuneración y media por cada mes dejado de elaborar hasta el vencimiento de mi contrato, es decir, desde el mes de junio en adelante hasta diciembre. Y aquí tenemos un pequeño enunciado. Si el trabajador ha venido laborando en una empresa durante 2 años y su último contrato vence el 31 de diciembre, su empleador decide culminar su contrato el 31 de agosto, siendo la última remuneración de 2.000 soles. Entonces, ¿cuánto le corresponde por indemnización por despido arbitrario? Nuevamente, voy a tomar los datos que hemos colocado líneas arriba para el despido indeterminado. Así que tomaremos en cuenta cuando es determinado. La remuneración computable en este caso es 2.000. No tenemos asignación familiar, no tenemos cualquier concepto regular percibido en los últimos 6 meses, según el enunciado. Entonces, nuevamente efectuamos la multiplicación para saber cuánto es el tope máximo que recibiría una persona cuando tiene un contrato a plazo fijo. En este caso, tiene el mismo límite de 12 remuneraciones. Entonces multiplicamos las 12 remuneraciones por la remuneración computable. El tope máximo que el trabajador puede ganar es de 24.000, o puede percibir de la indemnización es de 24.000. Entonces efectuaremos ahora la indemnización. En este caso serán ya no por años, sino por meses dejados de laborar. Entonces la remuneración se multiplicará por los meses faltantes.
Entonces tenemos una remuneración computable de 2.000, al cual lo multiplicaremos por el 1.5. Y tenemos que la remuneración que se tendrá que pagar por cada mes dejado de elaborar es de 3.000. Dado que el contrato vence en diciembre, entonces tendremos que calcular por los meses que faltan, sabiendo que, según dato del enunciado, ha culminado el 31 de agosto. Entonces, si el 31 de diciembre culminaba el contrato, pero el empleador decide retirar al trabajador, decide ya no contar con sus servicios al 31 de agosto, entonces tendremos que calcular por los meses que faltaba de completar dicho contrato, que en este caso serán 4 meses, los de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En este caso tenemos el cálculo y al trabajador le corresponderá 12.000. Hacemos la comparación y vemos que no se ha excedido de las 12 remuneraciones máximas que se otorgaría por dicha indemnización. Por lo tanto, al trabajador le corresponderá percibir 12.000 soles. Entonces, la indemnización recibida será de 12.000 soles. Continuemos. Aquí estamos ante una microempresa. Nuevamente, microempresa, ¿cuánto es la indemnización por despido arbitrario? Para el régimen general vimos que es 1.5. En este caso tenemos dos conceptos. Uno, si es por un contrato indeterminado, 1.5 por cada año completo de servicios y de manera proporcional a razón de dosavos y treintavos. Y cuando es un contrato a plazo fijo, será 1.5 de la remuneración mensual, pero por cada mes que falte para culminar el contrato. En el caso de la microempresa, se tiene una indemnización por despido arbitrario que equivale a 10 remuneraciones diarias por año. Entonces, veamos nuevamente este concepto. Aquí tenemos que el artículo 56 define lo siguiente. El importe de la indemnización por despido injustificado para el trabajador de la microempresa es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Las fracciones de año se abonan por dosavos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Un trabajador ha venido laborando en una empresa durante 3 años y la última remuneración al 31 de agosto del 2021 es de 1.000 soles. No recibe asignación familiar. ¿Cuánto le corresponde por indemnización por despido arbitrario? En este caso, nuevamente también voy a utilizar estos mismos datos, copiar, no plagiar, como dice Acuña. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a determinar la remuneración computable. En este caso, la normativa me dice... La normativa me dice lo siguiente: es una remuneración computable por su sueldo percibido, en este caso es 1.000. No tiene en este caso, no tiene en este caso asignación familiar o otra remuneración regular en los últimos 6 meses al momento del despido. Para efectos de la microempresa, ¿cuánto será el tope máximo? Según la normativa, ya no serían 12 remuneraciones, sino son 10 remuneraciones. Y ya no son mensualidades, sino diarias. No, perdón. 10 remuneraciones diarias por cada año completo es lo que percibe en este caso el trabajador, pero tiene un máximo plazo de 90 remuneraciones diarias. En este caso son 90. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como son 90 remuneraciones diarias, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir los 1.000 entre 30.
para obtener cuánto es la remuneración de un día. Y como el tope máximo son 90 días, entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicaremos la remuneración diaria por 90 días. Y tenemos que la remuneración máxima por tope que se daría al trabajador por un despido arbitrario será de 3.000 soles. Entonces, ahora calculemos la indemnización para la microempresa. En este caso, cuando es por microempresa, será indemnización por 10 remuneraciones, tal como dice la normativa, por cada año completo. Entonces aquí colocaremos ya no las remuneraciones faltantes, sino la remuneración media por el número de años completos. En este caso, la remuneración es de 1000. Aquí estoy arrastrando el dato de la fórmula. 1000 por 1.5, que en este caso ya no corresponde. Sino corresponderá en este caso reconocer 1000 entre 30 para obtener la remuneración por día. Y de acuerdo al régimen de la microempresa, multiplicarlo por 10. Y a ello, ¿qué falta agregar? Agregaremos en este caso por el número, perdón, lo multiplicaremos por el número de años. En este caso, el trabajador ha laborado 3 años. Entonces, multiplicaremos por 3 años. Y obtendremos en este caso aquí, perdón, voy a quitar este dato para que coloquemos aquí el número de años y tengamos el dato. Pero solamente estoy ajustándome a los datos que hemos arrastrado en los cuadros anteriores. Aquí estoy dividiendo la remuneración entre 30 para obtener cuánto es el jornal por día. Y lo estoy multiplicando por 10 remuneraciones diarias que me indica, en este caso, como beneficio a los trabajadores que están en la microempresa. Y a ello lo estoy multiplicando por cada año completo del servicio. Según dato del enunciado, percibe a razón de 3 años. Y aquí obtengo lo que es la remuneración, o mejor dicho, la indemnización por despido arbitrario cuando se trata de una microempresa. Sí, en este caso la indemnización recibida será a razón de 1000 soles. Recordemos que solamente lo que estoy consignando líneas arriba es una comparación, donde se tiene que comparar que no excedamos el tope máximo establecido con lo calculado. Si el calculado excede al tope máximo, entonces solamente se dará el menor. Tomémoslo en todo caso como regla general, cuando se hace una comparación sobre el tope máximo y sobre el cálculo, siempre será considerado en este caso el dato menor. Dado que aquí tenemos un tope, si es que lo calculado excede el tope, entonces solo será el tope. Pero si lo calculado es menor al tope, entonces solo es lo calculado. Quiere decir que para efectos de realizar la indemnización por despido arbitrario, siempre consideraremos como dato comparativo el monto menor. En este caso, 1000 soles. Tenemos de una pequeña empresa. En este caso, nuevamente volvemos al cuadro. En el caso de la pequeña empresa, ya no percibe 10 remuneraciones diarias por año, como fue la microempresa, sino 20. Entonces, tiene 20 remuneraciones diarias, pero con un límite de 120. Aquí vemos que sería lo mismo, solo que tenemos un límite mayor.
Entonces, nuevamente, voy a copiar, no plagiar, el dato de arriba. Nuevamente, copiaré y lo pondré aquí. En este caso, tenemos que el trabajador, los mismos datos, percibe al 31 de agosto 2.000 soles. No tenemos en este caso remuneraciones adicionales que el trabajador haya percibido como asignación familiar o, en este caso, alguna remuneración complementaria regular a razón de 3 meses que se haya percibido anteriormente. Aquí modificaremos los datos. El tope máximo para efectos de la pequeña empresa ya no son 90, sino son 120. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Multiplicaremos, aunque ya tenemos aquí la fórmula, dividiremos la remuneración computable a razón de 30 días para multiplicarlo por, en este caso, por 120. Y obtenemos que el tope máximo de 120 remuneraciones es de 8.000, es decir, el trabajador no podrá percibir más de este importe, de acuerdo a su remuneración. Entonces efectuaremos el cálculo de la indemnización, que en este caso será indemnización, las 20 remuneraciones, por cada año completo. ¿No? A ver, permíteme, borraremos este dato. Está de más, incluso también aquí no es 1.5. Sabemos que solamente eso se aplicaba para contratos indeterminados a plazo fijos del régimen general. Y aquí tenemos otro dato. Indemnización de 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios. Aquí colocaremos la remuneración. ¿Cómo colocamos? En este caso colocaríamos, claro, las 20 remuneraciones, vamos a abreviarlo, las 20 remuneraciones diarias por el número de años completos. Aquí entonces efectuaremos nuevamente lo mismo. Dividiremos la remuneración computable entre 30 y lo multiplicaremos por 20 remuneraciones diarias. Y eso multiplicaremos por el número de años completos que elaboró la empresa, para la empresa. En este caso, el dato del enunciado te dice que ha elaborado a razón de 3 años. Por lo tanto, para efectos de hacer el cálculo, hacemos la comparación. Según cálculos es 4.000 y según el tope máximo es 8.000. Entonces pagaremos el monto menor. Por lo tanto, indemnización recibida será a razón de 4.000 soles. Había detallado el tema de la descripción de los cálculos, pero me parecía conveniente poder hacerlo con ustedes de esta manera. Así que tenemos los cálculos por indemnización por despido arbitrario para, en este caso, los 3 regímenes laborales. Microempresa, pequeña empresa, régimen general. Con la particularidad que en el régimen general tenemos los contratos a plazo fijo o indeterminado. Solamente para culminar, por efectos de tiempo, siempre se nos hace cortos los tiempos. Voy a terminar con el punto de la asignación familiar. En este punto de la asignación familiar no tiene una normativa compleja sobre el mismo, entonces solamente procederé a detallar algunos conceptos claves. En primera, que esta asignación familiar se otorga en este caso al trabajador que tenga un contrato vigente a la fecha y cuyas remuneraciones no se regulen por negociación colectiva. Entonces, ellos tendrán derecho a un concepto denominado asignación familiar. Este beneficio, tal como lo dice, equivale al 10% de la remuneración mínima vital vigente, y para poder acceder al mismo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que el trabajador acreditar o demostrar tener hijos menores de 18 años.
Esto con el DNI del menor. O inclusive, si es que tiene hijos mayores de 18 años, que al menos acrediten que tengan estudios superiores hasta los 24 años. Como habíamos realizado el concepto de la sesión anterior, donde había hecho el cálculo de la planilla y les mostré el concepto de la asignación familiar, entonces la remuneración mínima vital vigente, como decía en la sesión 3, ha subido. Hasta el 30 de abril era de 930. Y a partir del 1 de mayo se eleva a 95 soles, 1025. ¿Eso qué significa? Que la asignación familiar será el 10% de la remuneración mínima vital vigente. En este caso, antes se otorgaba una asignación familiar de 93 soles. A partir del 1 de mayo se otorgará de 102.50. Siempre y cuando el trabajador acredite que tenga hijos menores de 18 años o en este caso que tenga hijos a su cargo que realicen estudios superiores hasta los 24 años. Algunas cosas resaltantes a tomar en cuenta. Bueno, en primera que esta asignación tiene que ser pagada por el empleador desde el momento en que el trabajador acredita las situaciones señaladas. En este caso, tiene que haber demostrado o acreditado que tenga hijos menores a su cargo. Es decir, como mencioné en la primera sesión, no basta en este caso que solo sea una comunicación verbal, tiene que en este caso ser fundamentado escrito. Al margen que no se haya acreditado el DNI del menor, tiene que acreditarlo. Por lo general nos podemos basar en una ficha de inscripción. Cuando se recibe al trabajador, se hace llenar sus datos y en una ficha de inscripción se coloca los datos, si tiene en este caso carga familiar, en este caso si tiene hijos menores. Si no lo colocó en su momento, entonces no se le otorgaría dicha asignación, salvo que con posterioridad diga que ya tiene un hijo menor y lo acredite. En este caso envíe un correo correspondiente, pero que de alguna manera tenga que haber una prueba. Algo particular es cuando el papá y la mamá están trabajando en la misma empresa, no significa que a uno le corresponderá una asignación familiar y al otro no. Al contrario, ambos son trabajadores y por lo tanto ambos laboran para el mismo empleador y cada uno le corresponderá una asignación familiar. Bueno, en el caso de trabajadores que realicen negociación colectiva, en este caso estamos hablando de los sindicatos, estos podrán percibir una asignación siempre que el convenio no haya previsto un concepto similar establecido a un monto inferior al 10% de la remuneración mínima vital. Y bueno, tomar en cuenta que también la asignación familiar forma parte del cálculo de los beneficios sociales, dada su naturaleza remunerativa, y en ese sentido también es susceptible de retenciones correspondientes. En este caso, la asignación familiar se considerará como parte computable de los beneficios sociales, es decir, y esto lo estamos viendo en las próximas sesiones, cuando hablemos de los beneficios sociales. Sin embargo, también lo hemos mencionado en manera de ejemplo para poder explicar los beneficios que otorga el régimen laboral de una micro, pequeña empresa, el cual lo refrendamos líneas abajo en cuanto a los beneficios de la CTS, gratificación y vacaciones. Si un trabajador percibe de manera regular un sueldo y aparte recibe una asignación familiar vigente a partir del 1 de mayo de 102.50, entonces, para efectos de calcular sus beneficios sociales, sea CTS, sea gratificación o sea vacaciones, se considerará tanto la remuneración como la asignación familiar, es decir,
la asignación familiar forma parte del cálculo de beneficios sociales, dada en este caso su naturaleza remunerativa. Hay que tomar en cuenta que en este caso la asignación familiar no se paga en este caso por razón de días trabajados o no trabajados. Simplemente se paga por el concepto de acreditar tener un hijo menor. Es decir, podemos tener un trabajador que por alguna razón cesa el 1 de junio, un miércoles, solamente le pagaré por ese día, 1 de junio, pero le tendré que pagar la asignación familiar completa. Y bueno, es también un poquito extraño porque se supone que yo tendría que pagarle de manera proporcional y es debatible, solo que también ya hay jurisprudencias que han fallado a favor del trabajador donde la asignación familiar no se podría en este caso pagar a razón de manera proporcional, tiene que ser en este caso completa. Como indiqué, no está supeditado a los días de trabajo, sino con la acreditación o con una condición que tenga hijos menores. Y bueno, por último, tal vez también agregar que, bueno, en el caso de las empresas del régimen de construcción civil, ellos tienen un concepto diferente. La asignación familiar se da solamente por acreditar que tienes hijos menores, pero indistintamente tengas 3, 4, 5 hijos, se te paga a razón de una asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. En cambio, en el régimen de construcción civil, no existe este concepto de asignación familiar, sino es asignación por escolaridad. Y en esa asignación por escolaridad se paga también en razón de la remuneración, se paga en razón de la remuneración vigente. Ellos tienen una tabla establecida por negociación colectiva, pero la particularidad es que a ellos se les paga por cada hijo que acrediten, a diferencia del sector privado, donde indistintamente tengas la cantidad de hijos que tengas, se te paga solamente 102.50. Distinto en el régimen de construcción civil, que bajo el concepto de asignación por escolaridad, se paga por cada hijo. Bien, hasta aquí he querido abarcar los temas generales correspondientes a la sesión de hoy en cuanto a los temas de la ponencia anterior, en cuanto a la jornada y el sobretiempo, con las sobretasas del 25 y 35%, algunos conceptos generales de los subsidios, particularidades en este caso por indemnización y sus cálculos según el régimen laboral de cada empresa, y también de manera general algunos datos particulares a tomar en cuenta de la asignación familiar. Quisiera saber si hasta aquí habría alguna consulta o alguna pregunta para poder en este caso dar por cerrado la sesión el día de hoy. Estimada, doy el pase para que puedas en este caso indicar ello. Muy bien, agradecemos a nuestro ponente por la disertación brindada como parte del curso Gestión de Planillas en esta cuarta sesión. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Los invitamos que puedan ir escribiendo sus dudas por el chat. Tenemos una primera consulta por parte de Héctor Fernández, quien nos menciona que cuando se da un periodo de prueba, ¿este debe ser oficializado como tal o siempre se sobreentiende que hay uno y que es de 3 meses? Disculpe, estimada, ¿puedes repetirme? No pude escuchar. Sí. Cuando se da un periodo de prueba, ¿este debe ser oficializado como tal o siempre se sobreentiende que hay uno y que es de 3 meses? Por lo general es tácito que en la normativa es por 3 meses. Sin embargo, en los contratos es bueno considerar, especificar, en este caso, el periodo de prueba. Para en este caso evitar la expresión tácita. Es decir, sabemos de manera general que son 3 meses, pero también, como mencioné,
hay trabajos que son especializados, que inclusive demandarían que el periodo de prueba puede extenderse inclusive hasta 6 meses. Entonces, se tendría que, en primera, acreditar en el contrato. Listo, tenemos otra consulta por parte de Janet. ¿Quién regula los beneficios del sindicato? En este caso, el sindicato solamente es un gremio que busca en este caso defender los derechos de los trabajadores cuando, como mencionamos al inicio de la sesión 1, se tiene una diferencia de fuerzas, donde el ente jurídico, una empresa, es colectivo y la persona está sola. Entonces, el fin de estos gremios es poder defender, en este caso, los derechos de los trabajadores, poder, en este caso, como sindicato, tener esa salvaguarda. En este caso, ellos no regulan los beneficios sociales están dados por ley. Lo que se encargaría este gremio es de buscar, en este caso, la defensa y el pago oportuno de los derechos y beneficios que le corresponda a cada trabajador. Es de mencionar en este caso que si en este caso considera el sindicato poder establecer algún concepto o asignación por la naturaleza del trabajo y que les corresponda, entonces pueden en este caso acreditarlo. Hay que tomar en este caso algunos criterios, y eso es por parte de la empresa, en cuanto a la generalidad y también, claro, la generalidad sobre todo de a quiénes correspondería este beneficio. Cuando hablamos de una generalidad, no significa que un beneficio que esté impuesto por el sindicato tenga que darse de manera general a todos los trabajadores. Tiene en este caso tiene que haber un cumplimiento, un requisito o condicionamiento que demuestre que un determinado sector o una determinada área o determinadas líneas de jerarquía puedan cumplir con ello, para que se pueda otorgar dicho beneficio. Listo, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta por parte de Samuel Fernández, el cual nos dice que puede desestimarse la indemnización por despido injustificado por cláusulas específicas del contrato, o sea, que en el contrato figure que no habrá tal indemnización, o el agregar dichas cláusulas por parte de la empresa va en contra de la normativa. Claro, ahí nuevamente volveríamos al tema del principio de la irrenunciabilidad de los derechos, es decir, ya expresamente se estaría colocando en el contrato y de manera unilateral por parte del empleador que, por si acaso, tú no recibes este beneficio en caso yo decida cortar el vínculo contigo. Yo pacté contigo trabajar 6 meses, pero yo, si deseo, puedo cortar el vínculo antes. Entonces, ahí vemos nuevamente que hay una desigualdad de las fuerzas y por lo tanto nuevamente nace el principio del derecho sobre la irrenunciabilidad de los derechos, que muy aparte de que perciba el trabajador sus beneficios sociales, también en este caso si tiene derecho a una indemnización por despido arbitrario, dado que hay justificaciones en las que se demuestran que no hay causales para poder despedirlo sin una indemnización, entonces puede en este caso ser, bueno, en este caso puede ser cuestionado, debatible, que se haya incluido cláusulas donde se consigne que no va a haber en este caso no habría una indemnización por parte del empleador. Es aconsejable en estos casos que cuando se realice este tipo de situaciones, se pueda primero llegar a una negociación o un acuerdo con el trabajador para poder, bueno, salir en este caso del vínculo y poder recibir lo que corresponde. Muchas gracias. Si hubiera otra duda, por favor, escribirlo por el chat. Bien, mientras esperamos en todo caso alguna consulta, es también de mencionar que estamos entrando a la quinta sesión, ¿verdad, estimada? Entonces, a la quinta sesión también tenemos una evaluación de lo que hemos desarrollado a la fecha.
el cual, bueno, estamos considerando lo siguiente. Vamos a realizar nuestra labor, nuestra sesión normal el día viernes y vamos a dar en este caso un plazo para poder facilitarles un examen para que ustedes puedan completarlo y enviarlo y sobre ello se tenga una evaluación parcial del mismo. ¿Habría algún otro alcance, alguna duda por parte de ustedes? Sí, yo voy a encargarme de pasarlo antes, en este caso aquí a mi estimada, para que pueda subirlo en este caso al Classroom y en este caso establecer el tiempo para que puedan ustedes colgar el resultado en el examen y ya pueda ser sometido a, en este caso, a una calificación. Bueno, esperando tal vez si habría algún comentario, alguna respuesta. Estimada, tenemos algunos anuncios publicitarios. Sí, invitar a todos nuestros asistentes a que puedan participar del sorteo de medias becas del curso que se viene, que es el curso de evaluación por desempeño, que se dará el día de mañana mediante Facebook a las 5 de la tarde. Todos están invitados a participar. En un momento paso el link de nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Tengo entendido que ese curso es en días diferentes a los que tenemos nosotros, ¿verdad? Está dado los martes y jueves. Así es. Correcto, entonces anímense chicos, la oportunidad es ahora de poder invertir más que nada en nosotros mismos, en el conocimiento, y eso es lo mejor que se puede dar. Fuera de nuestra labor, de las actividades que hagamos en el día, estamos dando un esfuerzo por poder, en este caso, aprender, capacitarnos y buscar siempre, de alguna manera, ser mejor cada día. Oportunidad también para que puedan tomar la apertura y también compartirlo con sus compañeros, amigos y conocidos sobre esta comunicación del curso de evaluación por desempeños, el cual, al igual que el presente curso, buscan capacitar en este caso al usuario y haya un mejor desempeño, una mayor capacitación por parte de cada uno de nosotros. Estimada, preguntan por el horario. En todo caso, pediría, estimada, que puedas compartirlo en el grupo, tanto los enlaces, uno para el tema del sorteo, que va a ser este lunes 13 a las 5 de la tarde, después de que Perú gane el partido, y con ello promocionar y que ustedes también, chicos, tengan la oportunidad de estar presente en este sorteo de las becas y con ello también puedan comenzar. Sí, el brochure del curso será compartido por el grupo de WhatsApp. Y bueno, en vista de que ya no hay más dudas, eh, agradecemos al especialista Julio Ángel Villena por habernos brindado una excelente ponencia en esta cuarta sesión del curso Gestión de Planillas. También agradecemos a los asistentes por su participación. Recordarles que todo el material y las grabaciones de la sesión se encontrarán dentro de 24 horas en la plataforma Classroom para que pueda ser consultada en el momento que ustedes prefieran. Continuamos con la quinta sesión este viernes a las 18 horas. La quinta sesión es aportaciones del empleador, salud, CIS y EPS, AFP o NP, retención cuarta y quinta categoría. A su vez, queremos invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Ya pasé los links por chat. Y muchas gracias por su asistencia y participación.
Hasta luego, chicos, nos vemos. Desearles un buen inicio de semana y éxitos en todo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, buenas noches con todos.